Up to go. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nuestra tercer masterclass. Hoy vamos a ver cómo hacer una aplicación en menos de una hora. Antes de comenzar, quiero setear las expectativas. Algunos medios de Argentina escribieron, aprende en una hora y gana 160.000 pesos por mes. Y bueno, si ustedes están esperando que a las 7 de la tarde les llegue el cheque, ahí les tengo malas noticias. Porque miren, o sea, es natural que los medios intenten hacer sus títulos más atractivos y sí, el promedio de programadores gana eso en Argentina. Pero es el promedio y esto lleva varios años de experiencia. Desde ya, si bien nosotros no dijimos nada de eso y tampoco tenemos control sobre lo que dicen los medios, nos parece que lo honorable es aclararlo. ¿Qué es cierto? Es cierto que formar un programador lleva mucho tiempo y años de experiencia, pero Up2Go lo hace posible, incluso para los que no tienen ninguna experiencia en programación, que comiencen a aprender de una manera mucho más fácil, mucho más rápida e intuitiva. Para los que ya saben programación, van a poder hacer todo lo que saben hacer, pero en vez de tardar horas, lo van a hacer en minutos. Y van a poder generar cosas mucho más complejas sin preocuparse por el código, porque esa justamente es la parte que hace Up2Go. Y después pueden ver el código y jugar con eso también, por supuesto. Y una cosa más, y creo que más importante todavía, nuestra intención no es crear buenos empleos para las empresas grandes que ya existen. Queremos potenciar sueños, queremos crear emprendedores, queremos darles una herramienta que les permita desarrollar sus propias aplicaciones, o que por ahí puedan hacer freelancing, o que consigan sus propios clientes. Y todo esto en una fracción de tiempo comparado con la manera tradicional. Pero bueno, esta es la clase número 7, si no me equivoco, del curso que subimos todas las semanas por acá. Este curso es y va a ser gratuito, igual que todas las clases que vienen después. Decidimos hacerlo así por la cantidad de gente que se comunicó con nosotros desde la primer clase el pasado, creo que 17 de noviembre. También les puedo contar que vamos a hacer un curso interactivo en febrero con un formato súper interesante en donde cada uno va haciendo su propia aplicación con la ayuda de sus compañeros y por supuesto con nuestra mentoría. Y este curso va a ser pago, ya que nosotros tenemos que pagar la plataforma que utilizaremos para hacerlo interactivo y colaborativo. Y ya le vamos a dar más información por nuestras redes sociales. Ahora sí, esta masterclass la quisimos hacer especial porque el foco cambia un poco de un planeamos a un ahora nos sentamos y hacemos. Y también vemos resultados. Si se fijan en todas las clases anteriores, todas han sido una especie de preparación para lo que se viene. Si hacemos un sistema de stock para un kiosco, ya tenemos el conocimiento para preparar todo ese sistema, pero no para hacerlo, ¿cómo decir?, cómodo y lindo. Y todo eso es lo que vamos a ver en todas las clases que siguen. Entonces, al mismo tiempo, recuerden que estas clases las damos a una muy buena velocidad para abarcar la mayor cantidad de tiempo, de temas posibles. Y las ponemos online para que puedan seguirlas a su propio ritmo. Y esta clase, encima, es un compendio de todas las clases que vienen. Por ahí vamos a abarcar temas muy avanzados que a lo mejor en este momento no entienden mucho, pero llegado el momento vamos a tener por ahí toda una clase para ese tema en particular. Así que no se preocupen si algo parece muy complicado hoy. Lo vamos a estar explicando y tenemos el foro de Up2Go donde podemos ir aclarando dudas muy particulares. La aplicación que vamos a hacer hoy, particularmente, llevaría, yo creo que unas 50.000 líneas de código. Y por ahí a un programador con algunos años de experiencia le tomaría en promedio un par de semanas hacerla. Con Up2Go vamos a hacer todo esto mucho más rápido, ya que el código lo escribe Up2Go por nosotros. Si empezamos, a ver que voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hacer un sistema simple de reservas, en donde tenemos
una persona o un grupo de personas que va a asistir a un lugar un determinado día. Al menos en su forma más sencilla sería así. Si pensamos en cómo sería la base de datos para esto, vamos a tener entonces una tabla de turnos que la voy a llenar con unos campos básicos, el nombre de la persona tomando el turno, por supuesto, y la fecha, que si bien vamos a llamar la fecha, vamos a utilizar fecha y hora. Y también vamos a tener los servicios que estamos reservando. Digamos que hacemos de una peluquería, entonces vamos a tener el nombre del servicio, en este caso corte, tintura, etcétera, y además la duración de ese servicio. O sea, un corte demora 1 hora, una tintura tarda más, entonces las reservas me van diciendo no solo qué tengo en ese día, sino qué tan ocupado estoy. Ahora, ya con las tablas, lo que hago justamente es la asociación entre los turnos y sus servicios y la existencia de esos servicios. Todo esto lo vimos en las clases 2 y 3. Así que si por ahí la quieren revisitar esas clases, sería excelente. Ahora, una vez que tenemos esto, movemos las páginas para que queden dentro del dashboard y vamos a ver nuestra aplicación. Ahí ya la estoy levantando. Esto también lo vimos en todas las clases anteriores. Y perfecto. Ahí ya tenemos nuestra primera aplicación, ¿cierto? Tenemos eh, bueno, los turnos y servicios. Si creamos unos servicios, podemos crear, bueno, corte. Agreguemos también brushing, creo que se llama. Y tintura, eso sé que demora mucho. Y pongamos, no sé, peinado de casamiento. Pongámosle 3 horas, pongámosle así, todos nos quedan con diferente cantidad de duración. Y a partir de acá, fíjense que ya podemos crear turnos. Por ejemplo, vamos con Viviana para... yo tengo, bueno, la fecha cambiada en mi compu, pero pongámosla para mañana, entonces, el 21 a las 8 de la noche. Ahí quedó. Y el servicio a Viviana le vamos a dar un peinado de casamiento. Y ahí ya tenemos el turno. Si nuestra intención fuera manejar una peluquería y manejar mis turnos internos que voy sacando por ahí por el teléfono de la gente que se acerca, entonces ya tengo todo un sistema que me sirve para ir llevándolo. Pero hoy en día vamos a hacer algo diferente. Hoy en día vamos a hacer que este sistema lo puedan utilizar justamente los visitantes a mi sitio. Vamos a hacer en esta página, la página principal que es me crea que un usuario pueda entrar y pueda reservar su propio turno. Para eso, lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, limpiar todas las cosas que me crea ahí. Es súper sencillo, súper rápido. Y también vamos a cambiarle el nombre de este div para poder empezar a trabajar sobre esta página desde acá. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que hacer, en este caso, es comenzar a crear el primer campo que vamos a utilizar. En este caso, lo que le vamos a preguntar a la persona es, ¿cómo se llama? Y para eso lo tenemos que partir en dos partes. Primero, con un control input, vamos a crear lo que es el lugar donde la persona escribe eso. Eso es la primera parte. Y es súper sencillo. Directamente le ponemos este elemento y ya nos queda. La otra parte que tenemos que hacer es donde vamos a guardar el nombre que esa persona escribe. Y en este caso utilizamos variables de estado, en donde también la vamos a llamar nombre y comienza vacía. Entonces se une con este de aquí y le digo que bueno, que ese input, que ese elemento donde la gente puede escribir, está asociado a esa variable de estado de una forma muy sencilla.
De ahí podemos cambiar algunos que otros propiedades que son circundantes, digamos, como se ve, por ejemplo, el placeholder, que es la parte que, eh, que es el texto explicativo que aparece cuando la gente hace clic sobre eso. Y bueno, sí, es más fácil si se los muestro, así que ahora ya podemos va a hacer build. Y si vemos nuestra aplicación, ya tenemos un lugar donde podemos escribir nombres. Y ven, si le hacen clic, ahí aparece el placeholder o ese ingresa tu nombre. Pero si intento escribir, no aparece nada todavía. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer que justamente cuando la gente escriba también vaya y cambie la variable de estado. Todo esto que estoy escribiendo ahora, no se preocupen, es justamente toda una clase que viene posterior y que es justamente hacer ese tipo de asociaciones y cómo se hacen. Por ahí Up2Go permite hacerlo de forma automática y por ahí les da la posibilidad también de que puedan ir escribiendo que el código dentro de Up2Go también. En este caso, bueno, y ya tenemos la asociación, si la vemos un poquito, entonces ahora sí, si escribo, ahí podemos ver que realmente aparece. Y todo eso se tendría que estar guardando en esa variable de nombre. Pero bueno, ahora que ya tenemos el nombre, vamos a pedir la fecha. Y esto también lo hacemos de la misma forma que hicimos el input anterior. Ponemos un campo donde la gente puede escribir, ponemos una variable de estado, que le vamos a poner Eh, qué poca imaginación. Vamos a ver, fecha de reserva. Y que empiece vacío, o sea que no tenga ningún valor cuando comienza. También le voy a poner el nombre descriptivo. Este nombre de arriba, ya saben, es solo para poder organizarnos nosotros y verlo fácil. No tiene ningún uso más que eso. Y ahora sí, lo mismo. Utilizo entonces ese input para que me ponga y además me permita modificar la fecha de la reserva. A partir de ahí también, todo eso lo podemos cambiar o no. Lo que sí es importante en este caso es el tipo de campo que vamos a utilizar. Si es un campo fecha, y fíjense que solo cambiando ese tipo a campo fecha, nuestra aplicación se va a ver más o menos, no, exactamente así, donde ya puedo escribir mi nombre y al mismo tiempo puedo escribir la fecha o puedo hacer clic acá a la derecha y seleccionar una fecha. Perfecto, volviendo entonces a Up2Go, lo próximo que vamos a hacer es crear una próxima variable de estado en donde vamos a poner los turnos disponibles que tenemos para ese día. También lo llamamos turnos disponibles. Y en este caso, lo vamos, en vez de que esté vacía, lo vamos a tener con con los turnos que tenemos disponibles, todas las horas. Entonces, si yo abro a las 9 y cierro a las 8 de la noche, bueno, voy a dejar turnos hasta las 19. Ya que a las 8 no quiero tomar ningún turno, me quiero ir a mi casa. Entonces, teniendo todas esas diferentes horas, que eso en programación se llama un arreglo de datos o un array, vamos a empezar a mostrarlos. Nosotros tenemos ahí justamente todo las horas y queremos que nos aparezcan como una lista donde la gente pueda seleccionar. Entonces, lo primero que hago es organizar un poco la visual mía acá para poder eh, manejarlo más fácil después. Entonces creo un div con los turnos disponibles y a partir de ahí, ahí adentro sé que está todo lo relacionado con los turnos disponibles. Voy a crear una lista y ahora sí vamos a utilizar el primer elemento de programación
en Up2Go desde que comenzó el curso, creo, casi seguro, que es justamente el loop. El loop lo que hace es justamente agarrar una variable y recorrer cada uno de sus valores uno por uno y hacer algo en este caso. En este caso nosotros vamos a agarrar la variable turnos disponibles, esa que habíamos creado acá arriba, vamos a decirle que cada uno de esos valores va a ser un turno y a partir de ahora entonces por cada turno disponible vamos a ir, lo que pongamos ahí adentro lo va a hacer tanta cantidad de veces como valores tiene esa variable, o sea 10 veces en este caso. Vamos a verlo directamente. Voy a crear entonces un elemento ahí y ahora le voy a poner un botón, por ahí le voy a poner más fácil verlo así. Entonces creamos un botón en donde también tenemos todas las propiedades, que acá tendría que ir justamente la hora de selección, pero veamos primero los resultados y después continuamos. Es súper importante en programación siempre ir avanzando de forma progresiva, ya que ahora veo que justamente todos los botones me aparecen y ahora me preocupo por el contenido. Si uno intenta hacer todo junto sin ver lo que está sucediendo por ahí, se nos complica más porque si cometimos un error no sabemos exactamente en qué paso lo hicimos. En este caso acá es súper simple el cambio. En vez de decirle que diga botón, le decimos que utilice como texto el turno y a partir de ahí ya está. Tenemos los diferentes turnos. Lo único me está pareciendo acá medio feo y es porque en esa página, digamos, que modificamos, me faltó sacar esta partecita. También todo lo que son las clases y todo lo que son el diseño de la página, también lo vamos a ver en clases particulares por ahí, en más de una, ya que es un tema súper extenso, pero es lo que hace que esta cosa tan fea se convierta en algo súper lindo. Pero bueno, ahora nos alcanza solo con la funcionalidad, así que vamos a seguir avanzando. Entonces ya tenemos el nombre, ya tenemos la fecha y tenemos una forma de seleccionar el turno que queremos. Lo próximo que nos faltaría, en este caso, entonces sería eh, el servicio que queremos tomar. Pero los servicios los tenemos en la base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar todos los servicios que existen en esta página para poder luego mostrarlos. Entonces, para eso también vamos a utilizar un elemento que se llama cargar desde la base de datos, eh, que también lo podemos encontrar directamente tipando las primeras letras. Después ya, con menos de una semana, ya todo el mundo se acuerda de los nombres de los elementos. Pero bueno, vamos entonces a cargar los servicios. Todos los servicios que traiga los vamos a guardar en una variable, que en este caso pongámosle los servicios. Y a partir de ahí ya está. Up2Go hace todo lo que hace falta para ir hasta la base de datos, traer todos los servicios y dejármelos listos para utilizarlo. Acá voy a utilizar otro loop y exactamente igual que como hicimos con los turnos disponibles, vamos a usar los servicios que los ponemos en el servicio, en cada uno de ellos, y vamos a crear un botón que me muestre el nombre del servicio, así como en su parte interna. Y ya con eso tendríamos que poder entonces tener nuestra parte, digamos, de frontend armada. Si vemos ahora, tenemos nombre, tenemos la fecha, que también podemos elegirla, y tenemos también una forma de hacerle clic en cada uno de los servicios que creamos hace un ratito. Y así también, por supuesto, los turnos. Entonces,
ya tenemos bastante avanzado. Y ahora viene la parte más complicada, diría yo, que es justamente ir asociando todo eso. Pero déjenme mostrarles, por ejemplo, cómo funciona esto. Si yo agrego una condición acá, pongámosle una condición que cuando tenga una fecha de reserva solo me muestre los turnos disponibles, lo cual tiene sentido. Primero selecciono fecha y con esa fecha seleccionada me dice, bueno, los turnos para ese día son tales. Directamente puedo poner una condición y todos los turnos disponibles ahí adentro. Y fíjense que ahora me queda por ahí más limpia la pantalla. Viene Juan, selecciona, pongamos el 22, y a partir de ahí me muestra entonces los turnos disponibles que existen. Todo ese tipo de diseño lo pueden ir armando ustedes. Nosotros hoy vamos a hacer algo súper simple. Siempre, siempre se puede mejorar cualquier sistema que hagamos. Más cualquier sistema que haga yo, que los hago demasiado simples en nuestras clases. Ahora también vamos a cargar los turnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que, cuáles son los turnos que tenemos disponibles justamente para el 22. Entonces, hacemos lo mismo que cuando cargamos los servicios, pero acá con una salvedad. Le vamos a decir que solo me traiga los turnos que tengan el campo fecha igual a la fecha de la reserva. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener justamente los turnos cargados que sean solo los que se corresponden a cierta fecha. Esto sirve para dos cosas. Primero, para no traer todos los turnos. Imagínense que si no sería como traer muchas cosas de la base de datos que no vamos a utilizar. Y al mismo tiempo, para poder, déjenme cambiar el nombre a esto, mientras tanto, para poder mostrarle a la persona cuáles son los turnos que tiene disponibles. Si bien en nuestro programa no tenemos los turnos disponibles en sí, tenemos los turnos ocupados. Entonces, a partir de ahí podemos quitárselos a las horas de trabajo y eso van a ser los disponibles. Lo primero que vamos a hacer, creo yo que por ahí lo primero que podemos hacer, vamos a mostrar exactamente lo que trae la base de datos, ¿cierto? Entonces, para eso se utiliza un comando que no lo vamos a ver hoy, el console log, que básicamente nos muestra cosas en la consola de Chrome. Entonces, cuando cargue los turnos cargados, quiero que me los muestre y ahí los vamos a poder ver. Si vamos entonces a nuestro sistemita, abrimos la consola. Cuando yo seleccione una fecha, fíjense que fue y me trajo justamente los turnos para hoy o los turnos para mañana. Por ejemplo, el peinado de casamiento de Viviana. Con todos esos datos extra y extraños que trae la base de datos, no nos interesan, solo nos interesa lo que queremos mostrar. En este caso, a medida que yo voy cambiando las fechas, eh, tendría que ir entonces filtrando o diciéndole las horas ocupadas no me las muestras como un turno disponible. Para eso entonces vamos a hacer una función. Una función es una especie de subprograma dentro de nuestro programa, ¿cierto? Eh, tiene la característica, digamos, de una función es que justamente tiene una función específica. En este caso, nuestra función va a ser para ver los turnos que hay disponibles. Entonces le ponemos ese nombre. A partir de ahí, a ver que también voy a cambiarle cosas que sea más fácil identificarla. Turnos disponibles. Y ahora que ya tengo mi función creada, es cuando cargue los turnos, voy a llamar a esa función, que se llamaba turnos disponibles. Ahí está. Entonces, fíjense cómo viene la cosa. La gente selecciona la fecha
A partir de ahí va y carga los turnos y cuando termina de cargar los turnos, llama a esta función que se llama turnos disponibles. Y esta es la parte que, por ahí, de más programación que vamos a tener en todo el día. ¿Por qué? Primero vamos a preparar el terreno, digamos. Yo sé que lo que necesito hacer es saber las horas libres que tengo, que al principio van a ser todas las horas que trabajo, porque no hay ningún turno todavía que me diga, o no hay nada que me diga esa hora está ocupada. Y lo guardo en una variable que se llame horas libres. Ahora lo que tengo que hacer es ir restando de ese listado las horas que están ocupadas. Entonces también voy a preparar una variable que sea horas ocupadas y que esté, en este caso, vacía, ¿cierto? Entonces, con mi variable horas libres y horas ocupadas ya preparadas, empezamos la parte de programación. Tenemos que ir con cada dato que me trajo de la base de datos uno por uno. Cuando utilizamos dentro de funciones ya no podemos utilizar el elemento loop, sino que utilizamos un elemento que se llama for each, que tiene la misma función, es recorrer una variable, un campo, un ítem cada vez y hacer algo con eso. Entonces, vamos a hacer un for each de cada uno de los turnos cargados. Recuerden, trajimos los turnos de la base de datos, los pusimos en turnos cargados y ahora vamos a agarrar cada uno de esos turnos y ponerlos en la variable turno. Es como yo nombro la variable, lo invento en ese momento. A partir de ahí, entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la fecha de ese turno. Eh, para eso definimos una variable, le ponemos el inicio del turno, que sería la fecha, no la fecha, perdón, eh, la hora de inicio del turno. ¿Por qué? Porque un turno puede durar una hora o cuatro o seis, eso depende de varias cosas, de cómo lo haya cargado más que de varias cosas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir que las horas ocupadas son todas las del turno que tengo ese día, pero además que de la duración de ese turno. Entonces, todo eso lo tengo que ir armando de una forma también progresiva y manteniéndolo lo más simple posible. Fíjense qué fácil, perdón, fíjense qué fácil que es ir haciendo esta parte. Lo que vamos a hacer es que la hora de inicio del turno se cargue con justamente la hora del turno. Entonces, si yo tenía un turno que empezaba a las 3 de la tarde, hora de inicio del turno va a tener que empiece a las 3 de la tarde. Y ahora, para saber la duración y cómo ocupo todas esas horas, es simple. Voy a utilizar otro tipo de bucle que se llama for, que va desde un lugar hasta otro mientras se cumple una condición. Eso quiere decir, vamos desde el cero, vamos desde el inicio, hasta que esa cantidad de vueltas, cantidad de bucles, sean menores a la duración del servicio, y entonces ahí podemos decirle que justamente tenemos que quitar esa hora de los turnos de las horas disponibles. Entonces, para eso, si teníamos las horas ocupadas, le vamos a quitar justamente la hora del inicio del turno más la cantidad de vueltas que dio en ese bucle. Entonces, de esa forma quitamos las 3 de la tarde, luego en la primera vuelta del bucle de las 4, después las 5, después las 6, etc.
Y de esta forma, ya las horas ocupadas me van quedando realmente ocupadas y no vacías como lo habíamos creado al principio. Pero esto por ahí es un poquito más fácil verlo, así que vamos con esto. Voy a crear un testigo, una cosa para poder ver justamente todas las que son las horas libres y el valor que tiene horas ocupadas. Nuevamente, no se preocupen si esto les parece muy difícil, vamos a tener toda una clase específicamente para este tipo de cosas. Y si no es una, van a ser dos, todo lo que sea necesario. Entonces, perfecto. Fijémonos acá. Si vamos a hoy, vemos que el primer testigo me dice mis horas disponibles. Y eso eran todas, porque todavía no hago nada con eso. Entonces va desde las 9 hasta las 19. Y mis horas ocupadas me dice que tengo un turno de 1 hora a las 11. Pero si nos fijamos mañana, no sé si recuerdan que teníamos a Viviana con un corte de peluquería de 3 horas. Y ahí estaba. Entonces, bueno, quitemos eso y vamos a hacer justamente la parte en donde le quitamos las horas ocupadas, perdón, sí, las horas ocupadas a horas libres. Y para eso hacemos una operación de arrays, de reglos, en donde utilizamos las horas libres por un lado y por otro lado le quitamos las horas ocupadas a estas horas libres. Yo sé que parece complicado, luego cuando lo hagan ustedes van a ver que tiene una lógica muy sencilla dentro de todo. Por ahí asusta al principio, pero bueno, no vamos a ir a una complejidad mucho más grande que esta, al menos hoy. Ok, entonces, teniendo nuestros turnos, lo que tenemos que hacer ahora es decir, es grabar todo lo que está sucediendo de esta función en nuestra variable turnos disponibles, que es la que estábamos mostrando con todos nuestros botones afuera. Entonces, justamente ahora, todas esas horas libres que dijimos que tenemos, la vamos a guardar en turnos disponibles. Vamos a modificar esa variable que ya existía. Y ahora sí, si viene Juan y elige, por ejemplo, mañana, van a ver que me faltan todas las horas después de las 16, que son, ahí tengo el corte de Viviana, sí, el peinado de Viviana. Si elijo hoy, están todas menos las 11, que tenía un corte para no me acuerdo quién, a esa hora, y así entonces ya voy avanzando con mi sistema. Ya tengo el nombre, tengo la fecha, tengo el servicio y tengo las horas que realmente están disponibles para ese día. Ahora, lo próximo que tendría que hacer, después de tener todos estos campos listos, es justamente permitir a la persona que cuando hace clic en alguno de estos, suceda algo. En este caso no lo estábamos grabando en ningún lado, solo habíamos creado los botones. De la misma forma, eh, con los botones de los turnos, que no habíamos creado ninguna acción. Así que podemos empezar a guardarlos. Es siempre repetir lo mismo. Entonces, después de la 10ª vez que lo hagan, ya lo van a tener súper claro. Por ejemplo, para guardar el servicio seleccionado, directamente creo una variable de estado que sea servicio seleccionado y después en el botón de servicio seleccionado le digo, ok, seteame o actualizame esta variable de servicio seleccionado y ponerle el valor de el servicio. De la misma forma que hice eso, tendría que hacer lo mismo con los turnos disponibles de ese día. Entonces, también lo mismo. Creamos una variable de estado, allá arriba, le ponemos, eh, ¿cómo le podemos poner? La hora seleccionada
y al botón. Entonces, a ver que cierro esto, así es más fácil. Este también lo voy a cerrar. Acá está la condición de los turnos disponibles y perfecto. Y acá está el botón entonces de los turnos disponibles. Y acá le voy a decir, bueno, cuando haga clic en alguno de esos botones, lo que voy a hacer es que setear la hora seleccionada con el turno. Y una vez que tenemos todo esto, entonces, ya tenemos todo guardado en diferentes variables, nos queda la última parte, que es grabarlo en la base de datos. O sea, ya seleccionamos todas nuestras cosas, ahora nos queda grabar. Para eso también tendremos que hacer algo. A ver, déjenme actualizar esto un poquito, así nos queda nombre, fecha, servicios y lista de turnos disponibles. Y ahora viene la última parte, que es el botón que dice, bueno, sí, quiero tomar este turno. Entonces, perdón, vamos a poner grabar y vamos a agregar un botón al final. A este le ponemos un poquito más de cariño, vamos a poner realizar reserva. Vamos a ponerle un iconito y listo. Y la acción tendría que hacer algo, el botón cuando alguien le hace clic. Entonces vamos a crear una nueva función que justamente como teníamos turnos disponibles, que era la que nos daba los turnos, ahora vamos a hacer una función para grabar o realizar la reserva. Entonces vamos con grabar turno. En esta función que se llama grabar turno, vamos a hacer todo lo que hace falta para poder guardar toda esa selección a la base de datos. Entonces, le voy a cambiar a hacer reserva que tiene más sentido. Y en esta función, lo primero que tendríamos que hacer es, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer en esta función es mostrar más o menos los datos que ha venido seleccionando el usuario. Así que, también de nuevo, con un console log, que es una pequeña función para mostrar cosas para mostrar valores de variables en la consola, le voy a poner que cuando yo hago clic en el botón hacer reserva, ya me hace reserva y acá me muestre el nombre que tenemos seleccionado, también que me muestre, puede ser la fecha o el servicio, vamos. La fecha tiene una particularidad y es justamente que si bien la tenemos ahí, tenemos la hora seleccionada separada, entonces por ahí se nos complica un poco, o sea, se nos va a complicar un poco, pero no se preocupen. Pero el servicio seleccionado también es súper directo. Entonces, fíjense ahora, yo le dije que cuando hagan clic en el botón de hacer reserva, me muestre en la consola, el que abro la consola, me muestre en la consola justamente es el nombre y el servicio. Y si yo voy y selecciono todos los campos y le hago clic a realizar reserva, entonces me dice Juan y me dice también todos los datos de brushing o de peinado casamiento. Se alcanza a ver ahí el nombre. O un corte, lo mismo, va a ir cambiando y ya tengo entonces esos datos preparados para guardarlos. Esto es, a ver, mientras voy trayendo los elementos, es justamente el elemento turnos, perdón, el elemento de grabar en la base de datos, en la base de datos de turnos, y la variable que va a utilizar para guardar esos turnos se llama data. Y ahora lo que tenemos que hacer es preparar data de una forma que la base de datos la pueda entender. Esto es más o menos como cuando hacemos una reserva, perdón, una receta de algo. Entonces, primero empezamos con data, la variable está vacía. Y a partir de ahí vamos a ir preparando esa variable data para que la base de datos la pueda entender. Para eso tenemos también un elemento que es justamente
preparar data para ser grabado. Seleccionamos qué campo queremos preparar, por ejemplo, el nombre del turno, y le decimos que ese campo en particular se va a llenar con la variable nombre, que es la primera que creamos de todas, cuando todo esto estaba mucho más limpito, ¿cierto? Ahora ya tenemos 100 elementos. También vamos a hacer lo mismo con el servicio. Vamos y buscamos el servicio seleccionado y ya lo preparamos también eh, con ese elemento. Y ahora viene el complicado, que es justamente el, la fecha y hora. ¿Por qué? Porque en la base de datos nosotros guardamos fecha y hora todas juntas en un solo campo. Y acá los estamos utilizando separados. Seleccionamos la fecha arriba y después seleccionamos el turno que va a ser la hora. En este caso, entonces, también tenemos que juntarlo. Y fíjense que acá, Up2Go sí me permite hacer todo, digamos, el código necesario para eso. Entonces, no es que estamos limitados por ahí a las posibilidades de Up2Go, sino que Up2Go en el momento que queremos nos permite utilizar código como si fuese la forma tradicional. Todos esos pequeños códigos al mismo tiempo bueno, primero que son muy fáciles de encontrar en la web, porque estamos hablando de códigos muy, muy chiquitos, y al mismo tiempo son fáciles de entender y aprender, y son enteramente opcionales, es si ustedes quieren ir un poquito más allá. Así de la misma forma que estamos seleccionando los turnos de forma separada, digamos, la fecha y la hora, y después juntándolas podemos tranquilamente guardar la fecha y la hora en la base de datos separada y ya con eso no tendremos que pasar por esta complicación, ¿cierto? Pero bueno, entonces, con todo esto, ya tenemos que vamos a grabar en la base de datos de turnos, está todo preparado, todo listo, y lo último que nos faltaría es que suceda algo cuando se termina de grabar. En este caso vamos a ir a una página que tendría que haberla creado, vamos a crearla, que es una página nueva que diga gracias. Ya llevo como 40 minutos hablando, así que no le voy a dar por ahí mucho cariño a la página, solo le ponemos nada, un pequeño texto que diga gracias por hacer tu reserva y nada, selecciono que cuando termine de grabar se vaya a esa página. Y ahí está, automáticamente ya lo va a hacer todo el código que llegó por nosotros, nosotros nos preocupamos por probar que funcione. A partir de ahí entonces ya tenemos eh, eh, por ahí ahí está, había hecho muy rápido refresh, entonces no me aparecían los servicios. Entonces selecciono un turno para hoy, para María de pintura, que fue hoy a las 10 de la mañana, o vamos a las 3 de la tarde, hice la reserva, me llevo a la página de gracias. El texto me quedó ahí debajo de la barra, así que, pero bueno, igual no importa, me llevo a la página de gracias y ya lo mejor de todo es que me quedó el turno de María grabado de una tintura y así puedo ir ingresando nuevos turnos. Por ejemplo, Julián, seleccionamos también hoy, y fíjense que la cantidad de horas disponibles ya son muchas menores. Si seleccionamos para mañana, solo tenemos la tintura de Viviana a la tarde, así que tenemos casi todo el día libre. Entonces vamos a poner un corte a las 2 de la tarde, y así también vamos, que tenemos nuestro sistema de turnos ya funcionando y listo en 40 minutos. Eh, Nuevamente, y seteando estas expectativas, no, no, no se pretende que ustedes se den vuelta y puedan hacer exactamente lo mismo que yo hice en la misma cantidad de tiempo. Al principio les va a llevar es cambiar un poco la forma no, no cambiar, sino aprender esta nueva forma de pensamiento medio abstracto, en donde tenemos que manejar datos que no existen e ir asociando cosas que por ahí al principio son raras, pero les aseguro que todo el mundo con el tiempo y la dedicación suficiente
terminan haciendo este tipo de sistemas muy, muy rápido. Ahora, si me dan unos segunditos, ya pasamos a la parte de preguntas y respuestas, que es mi parte favorita. Así que bueno, denme por favor 30 segundos. Gracias.